Buenos días, jóvenes. Clase número 27, la independencia de Estados Unidos, curso octavo básico B. Estamos en la unidad número 3, nuevos principios que configuran el mundo occidental, ilustración, revolución e independencia. Contenidos, en este caso, la independencia de Estados Unidos. Objetivos, comprender la importancia de la independencia de Estados Unidos para el mundo occidental. Las habilidades, las de siempre: pensamiento crítico, pensamiento temporal, espacial, análisis y síntesis. Profesor quien les habla. Y nuestro correo de comunicación es profejua.octavo@gmail.com. ¿Ya? Bien, chicos, la independencia de Estados Unidos ya ha estado en el tapete debido a las elecciones, ¿no es cierto?, de la semana recién pasada, y al estrecho margen, ¿ya?, en el que ganó el presidente Joe Biden. Así que vamos a hablar del origen de esta potencia económica, de esta potencia militar, de esta potencia cultural. El periodo de independencia de Estados Unidos fue entre 1775 y 1783, o sea, fueron 8 añitos, ¿ya? Don Oscar Pizarro. A la tarde, señor Pizarro, Oscar, me comunico con usted para ver toda la información que usted me pidió. Bien. Las 13 colonias americanas, chicos, ocupaban la costa atlántica de lo que actualmente es Estados Unidos, ¿ya? Y fueron unas colonias, ¿no es cierto?, de protestantes ingleses que se establecieron en este nuevo mundo, ¿no es cierto?, arrancando de las persecuciones religiosas de que eran objeto en su país. 5.000 kilómetros de distancia separan a Inglaterra, ya, de sus colonias en América. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña, o Inglaterra, ¿no es cierto?, aquí está en el mapa, poseía en la costa atlántica del norte 13 colonias, ¿ya? Massachusetts, New Hampshire, ¿no es cierto?, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿ya? Esas eran las colonias que los ingleses, aquí, tenían en las costas de América, acá. Desde el punto de vista económico, estas colonias habían alcanzado cierta riqueza y prosperidad. Las 8 colonias del norte ya se dedicaban, ¿no es cierto?, a la industria y al comercio, y eran lideradas por una rica burguesía, empresarios, grandes comerciantes, banqueros, ¿no es cierto?, industriales. Mientras que las colonias del sur ya se sostenía en la agricultura, en las plantaciones de algodón, tabaco y arroz, que era trabajada por mano de obra esclava, ya por esclavos negros. ¿Ya? Y estas 5 colonias eran lideradas por los terratenientes, es decir, aquellas personas que tenían inmensas propiedades y que evidentemente vivían de la actividad agrícola. Entonces, teníamos que las colonias del sur, ¿no es cierto?, o sea, del norte, ya se dedican a la agricultura, mientras que las colonias del sur, se dedican a la agricultura, mientras que las del norte se dedican a la industria y al comercio. Esto, recordemos, ya casi 100 años después, ¿no es cierto?, va a llevar a la guerra de secesión en Estados Unidos, donde el norte se quiere separar del sur, básicamente por estas diferencias económicas. Aquí tenemos una plantación de algodón trabajada por mano de obra esclava, ¿no es cierto?, básicamente negros. Recordemos que la esclavitud es aquella institución donde se normaliza el hecho de que un ser humano sea tratado como un objeto, ¿ya? No como una persona, ¿ya? Entonces, estas personas eran objeto, eran propiedad de sus dueños, y como tales ellos podían hacer lo que querían con ellos.
De hecho, muchachos, vean la televisión, las noticias hasta el día de hoy, sigue existiendo el conflicto racial entre negros y blancos en Estados Unidos. Acordémonos del señor Floyd, ¿no es cierto?, que fue asesinado a manos de un policía ya mientras era detenido. Y esto provocó, ¿no es cierto?, muchas protestas y estallidos en varias partes de, evidentemente, el sur de Estados Unidos. Tanto las colonias del norte como las del sur estaban sujetas al llamado pacto colonial. Las obligaba a suministrar materias primas a la metrópoli, es decir, a Inglaterra, a cambio de recibir sus manufacturas, es decir, productos elaborados. Las colonias, para el tiempo de la independencia, dependían de la corona británica, cuyo rey era Jorge III. No poseían representación en el Parlamento británico, y era precisamente allí donde se decidían los asuntos importantes que le concernían a las colonias. Y básicamente esto tenía que ver con la fijación de impuestos. La ausencia de participación política generaba malestar entre los colonos, deseosos de alcanzar cierto grado de autonomía. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profesor. Continuemos entonces. Ya, aquí está el susodicho, el rey Jorge III, rey de Inglaterra, entre 1760 y 1820. Recordemos que Inglaterra es una monarquía constitucional, es decir, el rey también tiene que obedecer las leyes. ¿Qué causa la revolución en las colonias americanas entonces? La crisis económica de Inglaterra supuso el aumento de los impuestos a las colonias, lo mismo que hacía España respecto de sus colonias acá en América. Se enfrancaban en guerras, ¿no es cierto?, dilapidaban las arcas fiscales y si necesitaban más dinero, simple, le elevaban los impuestos a las colonias. En 1767 se gravó, es decir, se le impuso impuesto al papel, el vidrio, el plomo, el té y a la prensa. Los colonos evidentemente comenzaron a protestar y la corona decidió retirar todas las tasas, ya, salvo la del té, hecho que provocó el llamado motín del té, acontecido en el puerto de Boston en 1773. Retirar las tasas, ya, el porcentaje impositivo que le colocaron al papel, al vidrio, al plomo, al té y a la prensa. Ya. Entonces, en 1773, ¿no es cierto?, los colonos ya se enojan y botan todo el tecito al mar, ya porque la corona le había puesto un impuesto. La guerra se inició en abril de 1775 con la batalla de Lexington. Los británicos contaban con 17.000 hombres a los que se unieron tribus indias. Eran más numerosos que los colonos, pero la lejanía de la metrópoli les restaba eficacia. La fuerza armada de los colonos estuvo inicialmente desorganizada, pero George Washington la convirtió en un efectivo instrumento militar. La guerra de independencia, entonces, la batalla de Lexington de 1775. Aquí aparece, ¿no es cierto?, este personaje que es don George Washington, 1732-1799, ¿ya?, primer presidente de los Estados Unidos, quien dirigió la guerra de independencia y la ganó, primer presidente de Estados Unidos y el que está, ¿no es cierto?, se le honra, ¿no es cierto?, lo que él hizo por su patria con, ¿no es cierto?, su figura en los billetes en los dólares, ¿no es cierto?, la moneda norteamericana. La guerra de independencia de las 13 colonias, chicos, fue una guerra internacional, ya que en 1778 Benjamin Franklin pidió ayuda a Francia y a España. Su intención era debilitar a Inglaterra.
Este señor también es don Benjamin Franklin, político, inventor, ¿no es cierto?, intelectual, y que también sería presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y acá está el marqués de Lafayette, ¿no es cierto?, quien iría con tropas francesas para apoyar la causa norteamericana. Tras una primera etapa favorable a Inglaterra o Gran Bretaña, el conflicto cambió de rumbo a raíz de la victoria de los colonos en Saratoga, Nueva York, 1777. La batalla de Yorktown, en 1781, decidió el resultado del conflicto, que concluyó definitivamente en 1783, tras la firma de la Paz de Versalles, por la que Gran Bretaña reconoce la independencia de sus colonias. ¿Ya? Aquí está la rendición de Saratoga, ¿no es cierto?, la batalla de Yorktown. Y nace un nuevo país, pues, muchachos. Nace un nuevo país, Estados Unidos de Norteamérica. El nuevo Estado surgido de la Revolución se asentó sobre un conjunto de valores e instituciones inspirados en el pensamiento liberal e ilustrado, que se extendieron posteriormente a otros países, ya en especial, ¿no es cierto?, a los países de Centro y Suramérica. Entre los valores, ¿no es cierto?, del pensamiento liberal está el respeto a los derechos de las personas. El liberalismo plantea que las personas son ciudadanos, no son súbditos, ¿ya? Un ciudadano es una persona que al interior de un Estado puede ejercer sus derechos políticos, mientras que un súbdito, ya, es aquella persona que solamente tiene el deber de obedecer, como ocurre en las monarquías ya absolutas, que eran propias del siglo XVIII. Dicho sea de paso, la independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, le dio a entender a los demás países del mundo que era posible gobernarse de una manera distinta a cómo lo hacían las monarquías, en donde el poder no estaba en manos de una sola persona, el rey, sino que estaba en manos del pueblo. El pueblo es en quien elige a sus representantes para que gobiernen a nombre de ellos, y tienen una duración definida en sus cargos y responden ante la ciudadanía por las decisiones que toman. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, el ideario liberal plantea la existencia de una constitución, es decir, una ley que organiza al Estado, ya establece el ordenamiento jurídico, establece, ¿no es cierto?, la división de poderes del Estado y sus atribuciones, y los derechos y deberes también de estos ciudadanos. ¿Ya? Entonces, cualquier persona al nacer goza de una serie de derechos naturales, individuales e intransferibles. ¿Cuáles son estos? Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, derecho a la propiedad, a derrocar a un gobierno injusto, ya bajo el principio de la soberanía nacional, es decir, es la nación la que tiene el poder, a la defensa legal y a la libertad de expresión. Yo puedo emitir cualquier opinión siempre y cuando me hago cargo de lo que yo opino. La libertad de asociación, yo me puedo asociar con quien estime conveniente y bajo los objetivos que estime conveniente. La libertad de prensa, ya, es decir, ningún diario va a ser censurado por la línea editorial que tenga. Y la libertad de religión, conocida, ¿no es cierto?, también como la libertad de conciencia. ¿Ya? Es decir, todo lo contrario a un gobierno monárquico. ¿Ya? Ojalá entiendan la importancia de la independencia de Estados Unidos. De hecho, esta independencia también inspiró ya a los revolucionarios franceses para, ¿no es cierto?, derrocar a su rey Luis XVI, como lo vimos en las clases anteriores. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ninguna, profe? ¿No? No, ninguna. Ya, No, por lo menos por mi parte. perfecto.
Estos derechos fueron plasmados tempranamente en la Declaración de Independencia, ¿ya?, que se firmó en la ciudad de Filadelfia el 4 de julio de 1776, ¿ya? Consecuencias de la independencia de Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, los Estados Unidos de Norteamérica se liberaron de lo que les imponía la metrópoli cuando eran colonias, básicamente, ¿no es cierto?, el alza arbitraria de impuestos, y se lanzaron a un proceso de expansión económica y territorial, ¿ya?, expandiéndose hacia el oeste, que los llevó a convertirse en una gran potencia, ¿no es cierto? Y es en esta intención de querer agrandar su territorio cuando, ¿no es cierto?, también ellos cometen uno de los genocidios más bárbaros de nativos americanos, ¿no es cierto?, de que tengamos recuerdo. Para Francia, la guerra implicó un considerable gasto y la agudización de la crisis del antiguo régimen. 6 años después de haber concluido el conflicto americano, estallaría su propia revolución. Para España, se anexió extensas áreas del sur de Norteamérica, pero asistió impotente a la propagación de las ideas revolucionarias en sus territorios ultramarinos. Décadas más tarde perdería la mayor parte de sus colonias. Recuerden que la independencia de Estados Unidos fue un ejemplo para todos los patriotas latinoamericanos, ¿ya? Y básicamente, ¿cuál era la idea? Que se podía gobernar de una manera distinta a cómo se hacía dentro de una monarquía absoluta, ¿ya? Con el principio de la soberanía nacional, con el principio de separación de los poderes del Estado, ¿ya?, en donde el poder ejecutivo administra y gobierna al Estado, donde el poder legislativo es el que hace las leyes y fiscaliza a las altas autoridades de la nación, y ya en donde hay un poder judicial que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, aplicar las leyes. Y todos estos poderes son independientes entre sí para evitar la corrupción y el abuso de poder, ¿ya? El poder se encuentra en los ciudadanos, ¿no es cierto?, la soberanía popular. Todos, tanto gobernantes como gobernados, tienen que obedecer una ley que se llama la Constitución y que es la que organiza al Estado. El nuevo Estado, ya que aparece después de la firma de la independencia en Filadelfia en 1776, aparece el principio de división de los poderes del Estado de Montesquieu, que los vimos en la clase, ¿no es cierto?, del antiguo régimen, ¿ya? Un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, cada uno independiente entre sí. El poder legislativo recayó en el Congreso, dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Poder Judicial descansaba sobre el Tribunal Supremo de la Nación y el Poder Ejecutivo fue encarnado por el Presidente de la República, el primero de los cuales, como ya dijimos, fue George Washington. Aquí tenemos el Capitolio, que es la sede del Congreso de los Estados Unidos. Aquí es donde sesiona el Senado y la Cámara de Representantes, que serían los equivalentes a nuestros diputados, emulando, ¿no es cierto?, la cúpula de la arquitectura romana y las columnas griegas, ya queriendo decir toda la influencia cultural que tienen, ¿no es cierto?, las culturas clásicas, Grecia y Roma, en América. Aquí está la Corte Suprema de Estados Unidos de América, también denominado el Tribunal Supremo, que encarna al Poder Judicial. Ven un frontispicio al estilo griego, con sus columnas y su frontispicio, ¿no es cierto?, triangular. Y la fachada norte y sur de la Casa Blanca, lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos de América, donde se encuentra el poder ejecutivo, la Casa Blanca. Bien, pues chicos, aquí teníamos entonces la independencia de Norteamérica y la importancia que tiene en el sentido de que fue
el primer país que se organizó en base a las ideas de la ideología liberal. ¿Cuáles son estas? Básicamente la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder reside, ¿no es cierto?, en los ciudadanos, la soberanía popular. Todos, gobernantes y gobernados, deben obedecer a una ley que organiza el Estado, y esta se llama Constitución, y en esta se consagran los derechos de las personas: derecho a la vida, a la libertad de emitir opinión, a la libertad de religión, a la libertad de prensa, a la libertad de asociación. Básicamente la idea de que el Estado debe cautelar, debe cuidar por los derechos, ¿no es cierto?, de sus habitantes. Y obviamente entre todos ellos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte? ¿Ninguna, profe? ¿No? No, profesor. Ya. Voy a parar la grabación.